A todas y a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación que le han hecho a la Defensoría del Pueblo, porque una de nuestras tareas misionales es poder difundir el tema de derechos humanos en la población en general y en todos los espacios de la comunidad y todos los espacios sociales. En este caso, estamos y queremos compartir con ustedes alguna información que nos toca a todos como ciudadanos, que nos toca a todos o a algunos como víctimas y que nos toca a todos como personas que queremos ver un país mejor, que desafortunadamente muchos de nosotros desde que nacimos hemos tenido y hemos nacido en un medio donde la violencia ha estado presente por siempre. La pregunta es si queremos seguir en estas condiciones o si por lo menos hacer un esfuerzo para que las generaciones venideras puedan construir un país en paz o reconstruirlo si se quiere, porque el país como lo tenemos no es un país que sea digno de dejarlo a una generación futura. El tema que voy a tratar de explicar es referente a las rutas de la Justicia Especial para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero esto se conecta con unos antecedentes y un contexto que vale la pena definir. Entonces voy a comenzar a explicar el plan temático que tengo como propuesta presentarles a ustedes. Entonces voy a hacer una breve presentación, introducción, hablar del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición, que es el contexto general donde esta Jurisdicción Especial para la Paz se instaura. Y vamos a hablar de la Justicia Especial para la Paz en sí misma, de la jurisdicción. Entonces vamos a hablar de la naturaleza jurídica, de los principios que orientan el mandato de la JEP, de los objetivos de la JEP, de los actores procesales que participan en la JEP, de la estructura y de los casos que lleva la JEP y de los derechos de las víctimas. Por último, voy a presentar de manera muy general y muy rápida la normatividad que existe en Colombia frente al tema de justicia transicional y específicamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Entonces, con este preámbulo, presentemos. Ustedes en la charla pasada alcancé a escuchar planteamientos como esto. Colombia ha padecido un conflicto armado interno que ha dejado profundas heridas en la población colombiana. Y este no es un conflicto de hace poco, es un conflicto, muchos historiadores hablan de miles de guerras civiles desde el año de 1819, desde hace 200 años, desde que se instaura la vida republicana en Colombia. Hay guerras, y recordemos algo que nos decían los profesores de historia, la lucha entre federalistas y centralistas. Hay un ejemplo, ¿sí? Y eso ocasionó asesinatos, magnicidios, porque ¿quién está interesado en que los líderes sean asesinados? Desde esa época habían intereses para asesinar a los líderes, ¿sí? Otro hito importante a principios de siglo era la Guerra de los 1000 días. Algunos se acuerdan, digamos, en referencia, ¿sí?, de la guerra entre liberales y conservadores, ¿sí? Famosa la batalla de Palo Alto en Santander, ¿sí? Y posteriormente
hay otro hito histórico importante, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, donde, según otros historiadores, se desemboca la violencia también liberal conservadora en el campo, y fue lo que generó el desplazamiento de muchas familias de zonas rurales a centros urbanos, y se generaron lo que llamamos las ciudades intermedias: Manizales, Tuluá, Turbo, Barrancabermeja. Fueron generadas en ese entretanto porque muchos de los desplazados del campo iban a conformar esas zonas de sobrevivencia para generar estas nuevas ciudades. Otro de los aspectos es que en esa vida, en esa cotidianidad de violencias, porque no es una sola violencia, sino múltiples violencias, ¿sí?, se han intentado esfuerzos de los gobiernos para lograr la paz. ¿Ustedes se acuerdan de el general Rojas Pinilla? Sí. Bueno. ¿Se acuerdan de las guerrillas del llano? Sí. Bueno. ¿Se acuerdan de un señor que se llamaba Guadalupe Salcedo? Sí. Que era el líder de las guerrillas liberales del llano. Y que el gobierno de Rojas Pinilla buscó establecer un proceso de paz. Y ese proceso de paz no es como el que estamos analizando ahora. No. Es un proceso de paz rudimentario, donde le decía a los guerrilleros: vengan ustedes, entreguen las armas. Yo, como jefe máximo del gobierno, había un general que se llamaba Duarte Blum, que fue el que hizo todo el proceso de negociación. Yo, como jefe del gobierno, les voy a dar un salvoconducto, pero ustedes tienen que entregar las armas y les vamos a dar un fondo en el llano, un fondo para que tengan la tierrita y comiencen a trabajar. Y les vamos a garantizar unos créditos para que compren las vaquitas, construyan la casa y trabajen. Eso fue, digamos, uno de los antecedentes de un proceso de paz. Ahí no se hablaba de quién mató, ni quién violó, ni nada. No, era simplemente entreguen las armas y intégrese a la vida civil. ¿Qué pasó después de eso? ¿Quién sabe? De pronto. Mataron a los asesinaron los acuerdos y además, como pasó con el proceso de la Unión Patriótica, mataron a todos los líderes que habían hecho, inclusive Guadalupe Salcedo. A Guadalupe Salcedo lo asesinaron en el centro de Bogotá. Sí. ¿A todos? ¿Perdón? A 27 personas. Ese fue a Efraín González. Pero ese es otro sí, ese es otro. Bueno, vamos avanzando en el tiempo. Y entonces nos damos cuenta que todos los procesos de paz les falta algo. ¿Sí? Les falta algo. Entonces, ¿se acuerdan del presidente Belisario Betancur? Bueno. Pésimo. No califiquemos, pero digamos, el presidente Betancur subió al gobierno con una bandera, y era lograr la paz. Y la gente lo eligió pensando de que sí iba a lograr la paz. Sin embargo, es preciso comentar lo siguiente. El tema de la guerra y el conflicto es tan profundo que no bastan buenas intenciones, ¿sí? Porque están involucrados elementos de tipo económico, de tipo social y sobre todo de tipo político, ¿sí? Es claro y es importante reconocer, ahí yo les escuchaba, ¿a quién le interesa que haya guerra? Desafortunadamente, el país, nuestro ADN, ¿sí?, es un país egoísta, digamos, es unos ciudadanos egoístas, es unos ciudadanos que tenemos mucha dificultad a tener empatía por el otro y a tener algo que es la compasión.
No es la generalidad, no es la causa, pero eso es una característica. Recordemos ayer una discusión que se ha generado siempre sobre el tema de los abusadores sexuales. Les pongo un ejemplo. Los abusadores, el abuso sexual es uno de los delitos más deplorables que existen, sobre todo a menores, que no tienen la posibilidad de defenderse, que no tienen la posibilidad de rechazar, digamos, de oponerse al perpetrador. Y resulta que hay una legislación donde dice que la pena máxima para los violadores, creo que se aprobó, la pena máxima en general para Colombia está establecida en los 40 años. 60 años. Sí, para los violadores se amplió a los 60 años. ¿Sí? Y eso ha llevado a otras discusiones. No, es que debe haber cadena perpetua. Colombia, en otros países hay pena de muerte. En otros países al ladrón le quitan una mano. ¿Sí? En otros países a la mujer que es infiel a su compañero, la matan a piedra. Y el hombre que es infiel. No. Bien, no, gracias. el hombre que es infiel, no. Felicitaciones. Eso pasa. Pero eso tiene elementos culturales y eso tenemos que también entender. Pero volviendo al tema, yo les decía que una de las cosas que tenemos y nos falta mucho es ser empáticos. ¿Y qué es ser empáticos? Ponernos en el lugar del otro, tratar de entender lo que el otro está pensando y lo que está sintiendo. Pero también nos falta algo de compasión. Si no está a mí, que se lo hagan a los otros, no me importa. ¿Sí? ¿Sí? Pero cuando es a mí, yo sí comienzo a hablar de derechos humanos, comienzo a hablar de que todos tenemos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa en Colombia. ¿Sí? Pero sigamos. Esos acuerdos, hablemos de los acuerdos con las guerrillas del llano, hablemos de los acuerdos en la época de Belisario Betancourt con la Coordinadora Nacional Guerrillera, hablemos de los acuerdos de Barco con el M-19, el PLT. Todos fueron muy bien intencionados, pero les faltaba algo. Y les quiero decir a muchos, el último acuerdo que se logró con la guerrilla más antigua de Latinoamérica es uno de los acuerdos que busca tener mayor elementos integrales. ¿Sí? Pero eso no resuelve el problema. Y estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen, pero ¿cómo así? Hay un proceso de paz, ¿sí?, que se busca ser integral, pero la violencia continúa. ¿Por qué continúa? Porque es que el problema no es la guerrilla, ese es un factor del problema, eso es un elemento que contribuye al problema. Pero hay otros problemas que son estructurales que nadie le ha puesto atención. El tema de las tierras, el tema de la presencia del Estado en las zonas periféricas, el tema de, alguien ha citado el tema de la corrupción. Claro, ¿por qué hay corrupción? Para llegar al poder. El tema de la justicia, o más bien el tema de la injusticia y la impunidad. Sí, esa es la palabra. Entonces, Colombia está azotada no solamente por un conflicto armado, sino por una serie de problemas que no se miran de manera estructural. ¿Sí? En este momento hay campesinos que se están muriendo de hambre porque no tienen cómo sacar sus productos a la venta. ¿Y eso cómo se resuelve? Hay muchas alternativas, pero ojo. Bueno, entonces esos acuerdos